enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón vive Cristo, Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón vive Cristo, Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón vive Cristo, Jesucristo de Nazaret. El hombre de Galilea va pasando, va. 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 Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. El hombre de Galilea va pasando, va. El hombre de Galilea va pasando, va. El hombre de Galilea va pasando, va. El hombre de Galilea va pasando, va, y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón vive Cristo, Jesucristo de Nazaret. Padre de la gloria, Dios de misericordia, a ti vamos en esta madrugada, Señor, para decirte que te amamos, para decirte, Padre Celestial, que tú eres todo en nuestra vida, que sin ti no somos nada, Señor. Tú eres el que creaste el universo, Señor, los planetas, el sol, la luna, Señor amado, aleluya. A las estrellas todas les pusiste nombre, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac y tú eres el Dios de Jacob. Tú eres el Dios de Jané, tú eres el Dios de Rubén y de todos aquellos que vayan a entrar en esta programación, Señor. Por eso, Padre, te doy gracias. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por nuestro Señor Jesús, que puso su vida para volverla a tomar. A Él nadie se la quitó. Señor amado, aleluya. Él fue esa ofrenda de olor fragante, oh Dios, para darnos la salvación a través de la sangre de ese Cordero inmolado de nuestro Señor Jesús. Por eso, Padre, estamos aquí agradecidos para adorarte y glorificarte, bendecirte y para pedirnos, Señor, que tú nos hables. Señor, danos el pasto fresco en esta mañana. Danos, Señor, esa agua limpia, pura. Oh Dios mío, aleluya. Queremos beber de esa agua de la vida.
Queremos comer ese pasto fresco, Señor. Ese pan que bajó del cielo. Dios mío, aleluya. Ese pan sin atractivo. Por eso, Padre, te doy gracias. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque en ti está, Señor, nuestra salvación. Señor, tú nos diste, oh Dios, a tus ángeles que nos estén guardando, cuidando, protegiendo. Señor, cuánto nos amas, cuánto nos quieres. Nos amas con un amor infinito, Señor. Y no estamos solos en esta tierra, sino que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Señor, entregamos esta reunión en tus manos. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote, oh Dios, en cada uno de nosotros. Y si hay hermanos que están enluchados, si hay hermanos que están con problemas, si hay hermanos que están enfermos, Señor amado, aleluya. Oh Señor amado, que seas tú llevándote esas cargas, esas enfermedades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente. Hoy está frío. Me había puesto una camisa, pero no, salí a buscar esto porque está frío acá adentro. Pero tenemos que estar al frente, ¿verdad?, para llevar la palabra de Dios. Y qué lindo es, hermanos, poder llevar la palabra de Dios. Ustedes saben, hermanos, que hace unos años atrás tuve una visión, tuve un sueño, donde a mí me invitaron para ir a predicar. Y era tarde de la noche, cuando me llamaron para ir al otro día. Y yo me puse nervioso y le pedí al Señor, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué digo? ¿Cuál es tu palabra para mis hermanos? Y así, 20 minutos, 25 minutos hablando con el Señor, ya eran cerca de la 1 de la mañana, hermanos, y pon tu palabra en mi corazón, hermanos, ¿qué le llevo a mis hermanos? Y me duermo, estaba cansado, me dormí. Y como a las 2 horas me despierto hablando en lenguas angelicales, y el Señor me dijo, yo soy el pan que bajó del cielo sin atractivo, para que me deseen los hombres, un pan sin atractivo. Y yo me puse contento, feliz, Señor, gracias porque tú me diste el mensaje. Buen día, Susana Corvo. Gracias porque me diste el mensaje. Y seguí durmiendo, hermanos, me despierto hablando en lengua nuevamente y veo una mesa, amados hermanos, llena de panes. Y todos eran panes con atractivos. Había pan de ajo, de todos los gustos. Aquello te llamaba a los ojos la atención de ver a todos aquellos panes. Pero sobre un costado estaba el pan sin atractivo. Y qué tremendo, hermanos, ¿verdad?, que nosotros debemos elegir ese pan sin atractivo. Ese pan que bajó del cielo, ¿verdad?, para darnos vida eterna. Hay muchas clases de panes, pero hay un solo pan que te lleva a la vida eterna. Nunca te olvides. Es la palabra de Dios. No de lo que digan los hombres. No, hermana. Y no, hermano. Es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra muchas veces nos confronta con nosotros mismos, ¿verdad? Porque hay cosas que no queremos dejar de nuestro corazón. Y de repente un pan con atractivo y dice, no te hagas problema, Dios es amor. Seguí adelante. Y sin embargo no es así. Sabemos que Dios es amor. Pero la espada, la palabra es una espada, dice allí en Hebreo 4:12, es una espada que parte nuestra alma, discierne los pensamientos del corazón y va hasta los tuétanos, hasta el caracú de los huesos. Eso lo hablan ahí en Hebreos 4:12, ¿verdad? Entonces, muchas veces no queremos que la espada de Dios parta nuestra alma para hacernos una nueva criatura.
Y a veces corcoviamos cuando escuchamos la palabra porque nos llega a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero el pan tiene que ser sin atractivo. El pan tiene que ser sin levadura, como dice en los evangelios. Pan sin levadura. Y la verdad que el pan sin levadura, hermanos, es un pan que no es atractivo. Y la palabra de Dios es una palabra que te lleva a la vida eterna, te lleva a un cambio, te lleva a cambiar de rumbo para caminar en el camino, la verdad y la vida. Por eso, amados hermanos, hoy vamos a seguir con la palabra que Dios me dio ayer para compartir. Pero yo quiero que ustedes entiendan que mucha gente dice, eso está en el Antiguo Testamento. Pero Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y lo único que el Señor, ¿verdad?, sacó, homologó, fue la ley. Pero lo demás no. Entonces agarramos el Antiguo Testamento para un costado y solamente me baso en el Nuevo Testamento. Pero tenemos que ver que lo que le pasó a Israel prevaricó, pecó, falló, siempre fue advertido por Dios para que no cayera en el error, para que no cayera en pecado, para que lo amaran con todo su corazón. Pero Dios, hermanos, en el Nuevo Testamento también nos habla lo mismo. Entonces, ayer estábamos dando Ezequiel 18, 21, pero quiero leer desde el 20, que no lo leí ayer. Miren lo que dice el 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Verdad? Ya Dios acá nos está hablando, nos está enseñando que mi pecado, ¿verdad?, mis hijos no van a llevar la culpa de mis pecados. Pero los pecados de mis hijos yo no voy a llevar la culpa, porque esto es algo personal. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios personal. Se los vuelvo a repetir. El alma que pecare. El alma es tu vida. El alma es tu vida, lo que está dentro de este cuerpo, ¿verdad? A esa alma es la que vino Jesús a salvar. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora, vamos a leer lo que leímos ayer para ir al Nuevo Testamento. Mas el impío, si se apartare de sus pecados, que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia de cierto, vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. Dice Jehová del ejército. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Quiero yo la muerte del impío?, pregunta Dios. Dice Jehová del Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá. Por ello, por la iniquidad que hizo, morirá.
y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá y no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor, Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Eso fue lo que hablamos ayer y desarrollamos ayer, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, Ezequiel 18. Uno lo que siempre tiene que tener bien claro, amados hermanos, es que la persona está caminando en la calle, ¿verdad? Vos la ves caminando, pero su alma está muerta. No tiene paz, no tiene gozo, no tiene felicidad, no tiene el gozo de la salvación por el pecado, ¿verdad? El pecado hace que tu alma esté muerta. Ahora, todas aquellas personas, como en el caso nuestro, ¿verdad?, que aceptamos a Cristo, ahí está la primera resurrección. Pasamos de muerte a vida. Nuestra alma toma vida en Cristo Jesús. Y pasamos a ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que hizo los cielos y la tierra habita en ti, Jané, habita a ti, Susana Corvo, está dentro tuyo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ellos tenían que seguir a Dios por esfuerzo humano, ¿verdad? Ellos tenían que apartarse del pecado, vivir una vida justa, pero no tenían la ayuda del Espíritu Santo. Cuando Jesús vino al mundo, ¿verdad?, como él veía que ningún hombre podía cumplir la ley, Jesús viene a la tierra, ¿verdad?, y se hizo maldito para sacarte a ti, ¿verdad?, y a mí del pecado. Se hizo maldito. Pero para que nosotros fuéramos cambiados y transformados, Él, como dijo a los discípulos, ves ese templo, no quedará piedra sobre piedra, y en 3 días formaré un templo nuevo. Pero un templo no hecho por manos de hombres. Y ese templo eres tú y soy yo. Entonces, ahora que estamos en el Nuevo Testamento, amados hermanos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la gracia de Dios, ¿verdad?, para poder cumplir con los mandamientos. Esto es así de sencillo. Por eso estamos en el tiempo de la gracia. Ahora, porque estemos en el tiempo de la gracia, no vamos a estar pecando deliberadamente, ¿verdad? Pero acá hay algo, un secreto en esta palabra que vamos a leer en 1 Juan 3, el apóstol Juan, el apóstol del amor, el que está hablando acá, y vamos a ver que tú y yo tenemos que nacer de nuevo. No solamente es aceptar a Cristo, sino que nosotros tenemos que estar revestidos con el poder de lo alto, para no pecar, para no fallar, para no errar. El Espíritu Santo está dentro nuestro ahora, en nosotros. Pero luego tiene que venir el Espíritu Santo sobre nosotros, que fue lo que pasó en el día de Pentecostés, ¿verdad? Jesús había soplado sobre ellos antes de ir a la cruz y les pasó el Espíritu Santo, ¿sí? Pero le dijo que esperaran para ser revestidos
del poder de lo alto, ¿verdad? Entonces, el camino de Dios no es solamente aceptar a Cristo y ya soy salvo. No, nosotros tenemos, hermanos, un camino lleno de piedras, lleno de espinas, lleno de problemas, que tenemos que, a través del Espíritu Santo, ir saltando todos esos obstáculos para llegar a la puerta angosta, a la puerta estrecha, que nos da la salvación. Entonces, miren lo que dice acá el apóstol Juan. Hijos de Dios. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo, ¿verdad? Tu familia, mi familia, pertenecen al mundo. Es doloroso, pero es así. Todavía no están en el camino del Señor, ¿verdad? No te van a entender, no te van a comprender. ¿Cómo vas a seguir a una persona que vos no la ves? Vos estás loca, vos estás loco. Hacías cosas que ya no las haces más, pero Cami, ¿qué te cambió? ¿Y por qué no seguís igual? Yo prefería una madre como era antes. Yo quería un padre como era antes. No entienden, no comprenden, ¿verdad? Que la luz llegó a nuestras vidas y que ahora esa luz está dentro nuestro, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Pero tú y yo lo hemos conocido a Él y lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Entonces el mundo nos va a aborrecer hasta que luego nuestra familia y todos aquellos que nos rodean van a ver en ustedes y van a ver en mí un cambio y ellos van a querer tener lo mismo que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, a lo primero, el mundo te va a aborrecer, tu familia te va a aborrecer, pero luego ellos van a ver la paz de Dios en tu vida, cómo fuiste sanada, cómo fuiste cambiada, transformada, porque hay una nube de testigos alrededor nuestro, ¿verdad?, que nos está observando. Primero nos critican, pero luego van a querer lo que tú tienes, Janet, lo que tú tienes, Martín, lo que tú tienes, Rubén, ¿verdad?, lo que tú tienes, Susana Coro. Nosotros debemos entender, nosotros debemos comprender. Siempre que hay una nube de testigos, ¿verdad?, que a lo primero te va a despreciar, ¿verdad? Hay 3 nubes de testigos. Una nube de testigos que son los ángeles, la otra nube de testigos que son los hombres, y la otra nube de testigos son los demonios, los espíritus, que nos están observando constantemente. Entonces, yo tengo que aceptar que mi familia me desprecie, tengo que aceptar, porque yo los amo, ustedes aman a su familia, pero lo primero es como que hay una separación. Pero luego ellos vienen, porque dice, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, eso es natural para cada uno de nosotros. Los mismos padecimientos van pasando los hermanos en todo el mundo, para que Dios nos afirme y nos establezca. ¿Comprenden lo que quiero decir? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? En Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que nos rodean, aún nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad?, no son hijos de Dios. Hijos son los que aceptan a Jesús. Esos son parte de la creación de Dios. Una cosa es ser parte de la creación y otra cosa es aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro amo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí pasás a ser hija o hijo de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, ¿verdad? Es maravilloso.
porque le veremos tal como Él es. Ahora es por fe, ahora no lo vemos. De repente Dios permite que tú tengas una visión, un sueño, ¿verdad? Con las cosas maravillosas de Dios. Tal vez Él te permita ver a Jesús, tal vez te permita ver al Espíritu Santo. Pero después vamos a estar mirándonos continuamente y hablando con Él continuamente, ¿verdad? Y todo aquel que tiene, mira esto que importante, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando tú entiendes, cuando tú comprendes que Él es santo, 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 y te llamó para que tú vivas una vida santa. Santo significa apartado. Apartado de todo aquello que a Dios no le agrada, ¿verdad? Eso significa santo, no santulones, santo. Santo significa eso, apartado de. Entonces, vuelvo a repetir, y todo aquel que tiene esta esperanza en Jesús se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, para purificarnos nosotros, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, Él es el que nos santifica. Él es el que saca de nuestro corazón toda esa basura, ¿verdad? Y saca, y nos va purificando. Pero tiene que haber un deseo en tu corazón y en mi corazón de querer un cambio. Entonces, vos tenés un libre albedrío. Vos, si querés un cambio, se lo tenés que pedir a Jesús. Pero si vos no querés un cambio, Jesús te va a respetar, no te va a cambiar, porque vos tenés un libre albedrío. Ahora, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Ora, Señor, limpia mi corazón. Señor, renueva mi mente. Señor, saca, estirpa, opera un milagro y saca todo lo que nos sirve. Ayúdame, Señor, a cambiar. Entonces, eres tú que tienes que pedirle a Él. Soy yo que tengo que pedirle a Él. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Se va a gozar, va a disfrutar, ¿sí? De que tú y yo le pedimos, Señor, santifícanos. Señor, purifícanos. Señor, ayúdame a ser santo, apartado de. Ayúdame, Señor. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Se va a gozar, hermanos queridos. Se va a gozar, ¿verdad? Entonces, qué lindo es saber lo que es la gracia. Hoy estamos bajo la gracia. Pronto la iglesia se va y se acabó la gracia. Hay de aquellos moradores de la tierra que no quisieron honrar al Hijo de Dios, ¿verdad? Porque por más que clamen a Dios, ya Dios no los va a oír. Dios va a trabajar pura y exclusivamente con su pueblo amado que es Israel, ¿verdad? Así que, como siempre explico, hoy Jesús murió por nosotros. Mañana, en la tribulación y en la gran tribulación, el que se quede y no ha honrado los mandamientos, ese tiene que morir por Jesús. Miren qué tremendo. Si a Jesús lo masacraron, ¿qué irán a hacer con aquellos que se queden el anticristo? Si a Jesús lo masacró, ¿qué irán a hacer con aquellos que no honraron a Jesús? Y Él sabe que son cristianos, porque hay una nube de testigos, ¿verdad? Está como las 5 vírgenes sensatas, pero las otras 5 vírgenes eran insensatas. No se preocuparon, ¿verdad?, de la salvación. No se preocuparon del Espíritu Santo. No se preocuparon de leer la palabra. No se preocuparon de congregarse. Entonces, ¿qué pasó allí, hermano? Cuando vino el esposo, se llevó a las 5 que estaban preparadas, ¿verdad? Eso significa que la salvación se pierde. Lo mismo que leíamos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Seguimos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Jesús se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. Ahí en Mateo dice, ser santos porque yo soy santo. Es una orden. Ser santos porque yo soy santo. Pero Él te da la orden y te da los medios para que tú seas santa y que yo sea santo. Y los medios es la palabra y el Espíritu Santo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Lo mismo estaba hablando en el Antiguo Testamento, Ezequiel 18. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. O sea que Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él, que permanece, ¿verdad? Que vive su palabra, que tiene temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero un temor reverente como padre, ¿verdad? No un castigador, no, un temor reverente, sabiendo que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y Él es tu papá, Él es mi papá. ¿Cómo no lo vamos a honrar a nuestros padres? Aunque ahora ya la cosa cambió. Pero antes nosotros honramos a nuestros padres. Mira, mi padre siempre me decía, vos tenés que honrar tu apellido. Así me decía. Y los otros chiquilines, gurises, como que decimos nosotros, muchachos, hablamos y sí, los padres le decían lo mismo. Ustedes no me manchen mi apellido. El apellido hay que honrarlo. ¿Verdad? ¿Qué crianza teníamos antes? Ahora la juventud ni le importa el apellido. Eso es otro tema. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto, hermanos, trae una controversia en una cantidad de pastores. Una controversia. Fíjate lo que dice. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hay un versículo bíblico, o sea, hay una parte del Nuevo Testamento, donde los saduceos, los fariseos y aún los sacerdotes vinieron a tentar a Jesús. Vinieron a tentar a Jesús. Él estaba con sus discípulos y vinieron a tentar a Jesús. Y le traen a una mujer que la encontraron en un acto de adulterio. Y vinieron para que Jesús quedara mal delante de la mujer. Entonces se pone a escribir con el dedo en la arena y levanta la cabeza y le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿A quién se lo dijo? ¿Se lo dijo a los discípulos? ¿O se lo dijo a los que lo vinieron a tentar? Saduceos, fariseos y, ¿cómo se llama? Los sacerdotes. Que fueron los mismos que lo mandaron a matar. ¿Verdad? Y tomamos ese versículo que es para todos nosotros. No, nosotros somos pecadores. ¿Quién te dijo que somos pecadores? ¿Quién te dijo? ¿Por qué no tomamos las escrituras y las vivimos? El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Escuchado por pastores, hermanos. ¿No entienden? Se lo vuelvo a repetir. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que si tú y yo estamos en una comunión íntima con Él, ¿verdad? No podemos pecar. Porque es tanto el amor hacia Él,
Es tanto lo que reconocemos, el sufrimiento en la cruz, que siendo Dios se despojó de su gloria y se formó hombre. Hermano, cuando conocemos a Jesús, hermano, podemos tener errores, pero no pecados. Son dos cosas distintas. Por eso tú y yo tenemos que meternos en el río de Dios. Nos tenemos que meter, hermano, allí entre sus brazos, conocerlo, tener esa comunión íntima con Él. ¿Qué pasa? Hoy no hay esa comunión íntima con Él. Entonces, vamos a una iglesia, aquel hombre, aquel pastor deja a la mujer, se junta con otra y sigue predicando como pastor. Así los diáconos, los músicos. Amados hermanos, ¿qué significa? Que no estuvieron en la comunión íntima con Dios. No lo conocieron. No tuvieron temor de Dios, hermano. Ahora Dios, ¿verdad?, está llamando a que tengas una comunicación con Él, porque Él quiere perdonar. Él quiere hacerte una nueva criatura. Y Él te da una segunda oportunidad como al hijo pródigo. Pero hermano, quiero que tomen este versículo, se lo graben en su espíritu, en su alma y en su corazón. Todo aquel que permanece en Él. El tema es permanecer en Él. No peca. No. Tomasino es un pecador. Jané una pecadora. Martín un pecador. Susana Corvo una pecadora. Rubén un pecador. No, hermano. Tenemos que reconocer lo que es la sangre de Cristo. El Señor nos ve como santos. Los ángeles nos ven como santos. Y nosotros despreciando la palabra y diciendo, nosotros somos viles pecadores. Sí, escuché el otro día, no, nosotros somos trapo de inmundicia. Éramos trapo de inmundicia. La sangre de Cristo nos perdonó, nos limpió, y Él no se acuerda más de nuestros pecados. Nosotros tenemos que reconocer, amados hermanos, lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario. ¿Verdad? Él te justificó delante del Padre. Te santificó para que tú y yo podamos hablar con nuestro Padre Celestial. No precisas ir a un pastor para hablar con Dios. Donde tú estás, hablas con Dios. Los pastores estamos para llevarte a los pies de Cristo, para que conozcas a Cristo. Pero hermano, no entendemos lo que es el Evangelio. Y nos dejamos llevar por personas que hablan cosas fuera del texto y del contexto bíblico. ¿Verdad? Todo aquel que permanece en Él, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es fuerte esta palabra. Es un pan sin atractivo, porque te sacude. Pero es la verdad, hermano. Es la verdad. Mira esto. Si será amoroso tu papá, si será amoroso, tú te entregas a Jesús. El Espíritu Santo entra en ti. Pasás a ser templo del Espíritu Santo. Y Jesús dice, amados hermanos, que nosotros estamos en Él. Mira qué misterio. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Estamos dentro del cuerpo de Él. Eso es un misterio. Por eso nuestra alma no la vemos. Pero nuestra alma está en Él. Es tremendo. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Por eso en Apocalipsis, ¿verdad? Dice, te vomitaré de mi boca. Un vómito sale de adentro, ¿verdad? Entonces el que peca, el que no ama a Dios, puede ser vomitado. Quiere decir que estabas dentro del cuerpo. Fíjate lo que es Dios. ¡Qué maravilla! Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Por eso Pablo decía, ¿quién me separará del amor de Cristo?
ni hambre, ni tribulación, ni persecución. Nadie me puede separar del amor de Cristo. Nosotros tenemos que tener en nuestra cabecita, hermano, lo que dice la palabra y no guiarnos por lo que hablan por ahí. Un hijo de Dios no puede pecar. No puede pecar. El hijo de Dios que tiene la primera piedra. ¿Quién te dijo eso a vos? ¿Quién te enseñó ese mamarracho? Es un mamarracho eso. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Jesús se lo dijo a los saduceos, fariseos y a los sacerdotes, pero no se lo dijo a los discípulos. Acá te habla muy bien claro. Todo aquel que permanece en Él no peca. El tema es permanecer en Él. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto ni le ha conocido. Pero hoy Dios te da la oportunidad para que lo puedas conocer, para que puedas estar en esa intimidad con Dios. Cuando estás en esa intimidad con Dios, se te cruza en la mente cualquier porquería y automáticamente entra temor de Dios en tu corazón. Señor, limpia mi mente. Señor, purifícame. Mira, Señor, que me pasó esto por la mente. ¿Verdad? Purifícame, límpiame. ¿Por qué? Porque conoces el amor de Jesús. Conoces lo que Él hizo por ti. Y aún lo que sigue haciendo por ti y por mí. Por eso cuando me dicen a mí, y he escuchado varios pastores, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Esto no es así. Esto no es así. Tenemos que escudriñar la palabra. Si estamos en esa comunión íntima con Dios, hermanos, no podemos pecar. No podemos pecar. Porque el amor hacia Dios es tan impresionante en nuestro corazón que lo pone Dios, que no nos deja pecar. Mirá lo que sigue diciendo más adelante. Vuelvo a repetir esto para que nos quede bien grabado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Vieron el pan sin atractivo? Que le hablé hoy al comienzo. Es un pan sin atractivo, porque Dios no te lo manda a decir, Dios te la manda a guardar. Palabra que parte el alma, ¿verdad? Es doble filo, parte el alma. El que peca es del diablo. Se acabó. Pero Tomasino, ¿dónde está el amor? ¿Más amor que Juan, que fue el apóstol del amor? ¿Y te lo está diciendo? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo en nuestro corazón, en nuestra mente, para nosotros ser nuevas criaturas y ya no oír más la voz de Satanás, sino oír la voz dulce del Espíritu Santo. No hagas eso, eso está mal. El Espíritu Santo te ayuda, estamos sobre la gracia, pero para eso tenemos que tener esa comunión íntima con Dios. Vuelvo al versículo para que nos quede bien claro. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermano, de repente vamos o escuchamos de un pastor, de un hermano, dice, no, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿A quién se lo dijo Jesús? A los fariseos, a los saduceos y a los sacerdotes. Pero nosotros, como no leemos el texto, no leemos el contexto, no leemos la Biblia, nos dejamos llevar. Yo soy pecador. Yo soy pecador. No, no sos pecador. Jesús te justificó con su sangre y eres santa y eres santo para Él. ¿Que hacemos errores? Sí. Pero los errores se los entregamos al Señor y el Señor con sus manos de alfarero nos va cambiando, nos va cambiando.
Por eso hay que pedir, Señor, pon el temor de ti en nuestras vidas. Pablo dice, cuidar con temblor la salvación. Pedro también lo dice, amados hermanos. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Miren esto, hermanos, miren esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo leemos la Biblia? ¿Cómo leemos la Biblia? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Al que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Vos no podés practicar el pecado si naciste de nuevo. Si la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, habita como rey dentro de tu corazón, no podés practicar el pecado. Y no puede pecar, mira esto. Y no puede pecar. Porque la simiente de Dios está dentro tuyo y no te permite que peques. Cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, en Hechos 2, aquellos hombres que tuvieron miedo, que, se escondieron por todos lados. Pero cuando vino el poder de Dios, el revestimiento, amados hermanos, fueron transformados en otra persona. Entonces, hermanos, allí todos aquellos discípulos no pecaron más, porque vino el poder de Dios. Fueron nuevas criaturas. Eso es lo que está diciendo acá. Que tú y yo tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Hablar en lenguas angelicales, si Dios te lo permite. Pero que el fuego de Dios venga sobre tu vida. Que esas lenguas de fuego vengan. Que el viento recio venga sobre tu vida. Amados hermanos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. Y no puede pecar. ¿Qué pasa con muchos cristianos? El Espíritu Santo está contristado dentro de ellos. Porque no le obedece. No le abren el corazón. Señor, yo tengo tal dificultad, tengo tal problema. Señor, ayúdame a cambiar. Pero tú tienes que dar el paso de fe. Tú tienes que dar el paso de fe. ¿Comprende lo que quiero decir? Mira, hay hermanos que ya conocen uno de los testimonios míos. Yo, hermano, era tremendamente mentiroso. Nací en una cuna de un padre vendedor y mi padre te vendía el obelisco y las piedras y vos te ibas contento. Y yo, las mañas de él las agarré yo. Entonces, 3 palabras y 2 mentiras. Pero cuando entro en la iglesia, el pastor decía, los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Y aquello era una espada dentro mío. Yo soy un mentiroso. ¿Y cómo me saco la mentira? Entonces yo voy y le digo al pastor, pastor, yo soy mentiroso. Y usted habló el mensaje de los mentirosos. Quiere decir que si el Señor viene esta noche, yo me quedo. Claro que sí, me dijo. Claro que sí. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para dejar de mentir? Aquello es más fuerte que yo. Metete en ayuno y oración. Y da ese paso de fe. Metete en ayuno y oración. Y pedí al Señor que arranque la mentira. Que aleje de vos ese espíritu, porque la mentira es un espíritu que viene del infierno, me dijo. Del mismo Satanás. Y más temor me entró. Ay, hermano.
Y empecé a orar y a ayunar. Señor, quítame la mentira. Señor, quítame la mentira. Señor, quítame la mentira. Yo quiero entrar en tu reino. Empecé a arar mi corazón con ayuno, con oración, con temor. Que si venía el Señor yo me quedaba. Y hermanos, miren si sería mentiroso. Yo iba a faltar a la fábrica, trabajaba ahí, trabajaba en la Nasur. Me acuerdo que el jefe de personal era Berruti, ahora ya partió, ya falleció, no sé si fue con el Señor o no. Y yo agarraba el diario donde estaba todo el tema de los muertos. Entonces los tomasinos, como éramos poquititos, moría uno cada tanto. Pero los Rodríguez, que era mi mujer, está lleno de Rodríguez. González, que era mi segundo apellido, estaba lleno de González. Entonces yo quería faltar una semana y buscaba por Salto, Paysandú, por aquellos lados, un González o un Rodríguez. Justo apareció un González y un Rodríguez. Yo cortaba el recorte del diario, le llevaba al jefe de personal, y mire, se murió un tío muy amado del Señor, de mi esposa, y él fue el que lo crió junto con la esposa y falleció. Usted me deja faltar una semana y voy con ella. Sí, se vaya. Y así les mentía. Fíjense en la porquería que yo era. Y como yo sabía que era esa porquería, fui a hablar con el pastor. Y el pastor me manda a orar y a ayunar. Y empecé a orar y a ayunar. Y el changuito, el cochecito del Fabián, pasó para Mauricio. Y ya el pobre estaba bastante roto. Nace la Silvana. Y viene Mari y me dice, Julio dice, tendrías que arreglar el changuito porque ya está todo roto. No es como ahora que los ves tirados en la calle, antes costaba plata. Digo, no tengas problema ninguno. Entonces voy al trabajo, me pongo a buscar unas correas usadas, que antes no eran en B, sino que eran lisas, y viene mi capataz, Burgo, que ya partió con el Señor, por eso lo nombro. Viene Burgo y me dice, ¿qué estás haciendo, Tomasino? Estoy buscando una correa para arreglar el changuito de mis hijos. Porque nació Silvana, ¿viste que te dije? Sí, me dice. Ah, no seas vos, dice que vas a agarrar una correa vieja. Tomá, me hizo un papel, fui al almacén, pero a mí no me comprometas, ¿eh? Y elegí la mejor correa para arreglar el changuito. Ya voy al almacén, agarro la correa, firmo que me llevo la correa, y cuando voy al vestuario, fue tremendo. Fue tremendo porque cuando yo voy a dejar en el casillero, ¿verdad? La correa, sentí una voz que me dijo, eso está mal. Y yo miro para todo lado, no había nadie. Y lo fui a colocar de vuelta y me dijo el Señor, te dije que eso está mal. Ay, hermano, aquella correa me quemaban las manos. ¿Saben cómo la dejé? De ese día, hermano, Dios quitó todo lo que yo le pedía. Porque no solamente era mentiroso, sino que robaba. Ahora voy a seguir con el testimonio de la mentira. Ustedes saben que yo iba, como le dije, llevaba los papelitos de un muerto o González o Rodríguez. Y un día me duermo. Entonces, no fui, llamé por teléfono y le dije que no podía ir, porque yo ya no quería mentir más. Al otro día voy como gurís, ¿vieron cuando iba al almacén los gurises de antes? Ahora son vivas. Y 1 kilo de pan, 1 litro de leche, arroz, azúcar, iba. Nada.
Y así iba yo para el trabajo. Pero cuando llego a la puerta de la fábrica, mi tarjeta no está. Y este Berruti, que era el jefe personal, me hace así con el dedo, que viniera para la oficina. Voy a la oficina y dice, ¿y qué me va a decir ahora? Otra mentira, me dice. Me olvidé de Dios, me olvidé del ayuno, me olvidé de todo. Me olvidé de todo. Y les fui a mentir. Y les fui a mentir. Ya tenía la mentira ahí. Y yo no la tenía la mentira, pero apareció la mentira. Hermanos, y cuando abro la boca, sentí una mano que me apretó. Me apretó el cuello. Y no podía hablar. Y él me encargó, me decía, ¿y me va a hablar o no me va a hablar? No me hagas perder el tiempo. Y a mí se me había cortado la respiración. Cuando quiero acordar, me doy cuenta que era la mano de Dios. Me di cuenta que era la mano de Dios. Y le pedí perdón a Dios mentalmente. Y me soltó. Y fui y le dije, no, ¿sabes lo que pasa? Me dormí. ¿Qué quiere que le mienta? Me dormí. Dice, bueno, vaya a trabajar. Y no me haga más esto. Sentí la mano de Dios en mi cuello. Pero obedecí lo que dijo el pastor. Metete en ayuno y oración. Y Dios me quitó el robo y la mentira. Ahora, hermano, porque esta palabra a mí me llegó. El que practica el pecado es del diablo. Hermanos, el que esté libre de pecado y tira primer piedra, no se los dijo a los discípulos. Se los dijo a los fariseos y saduceos. El que es nacido de nuevo no puede pecar. Porque la simiente de Dios está dentro de tu vida y no te deja pecar. ¿Verdad? Entonces, teniendo esta esperanza, nos purificamos a sí mismos, dice la palabra que ya lo leímos. Entonces, hermanos, para nosotros no pecar, para no fallar, vamos a orar con aquellos que no podemos. Vamos a orar. Acuérdense que el que practica el pecado es del diablo. Vamos a leerlo de vuelta. Todo aquel que permanece en él, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo conozco gente que están al frente de una obra, que han pecado mal. ¿Y qué me dice a mí la palabra? Que no lo han visto ni lo han conocido. No han tenido temor de Dios. Es sencillo, pero ¿qué hago? Arranco esta hoja de Juan. Bendiciones, Natalia, un abrazo grande para ti y toda tu familia. ¿Me explico lo que quiero decir? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué hago con esta hoja del apóstol Juan? ¿La arranco de la Biblia? Yo nunca escuché eso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ay, Dios mío, me metí el dedo en la llaga, que Dios nos ayude. ¿Entienden, hermano? Tenés que tener el temor. ¿Por qué Juan, el apóstol de amor, nos habla así? Porque cuando vos vas a pecar, ¿sabes? Soy hijo del diablo si peco. ¿Verdad? No, yo soy hijo de Dios, la simiente de Dios está en mí. Entonces rechazo todo pensamiento. ¿Dónde arranca el pecado? En los ojos y en los pensamientos. Primero, te gustó aquella muchacha.
y te gustó, y no importa si es casada, si no es casada, si tiene hijo, no tiene hijo, los ojos, como a Eva, entró por los ojos Satanás. Y luego la mente, y de la mente al corazón, y después la quedaste. Por eso, hermanos, tenemos que escudriñar las Escrituras. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Qué enseñanza es esa? ¿Qué enseñanza? ¿Cómo serán los que están hablando así? Pongan atención. ¿Verdad? A mí me enseñaron que con ayuno y oración y pidiendo el favor de Dios, Dios cambia tu vida, te transforma. Amados hermanos, ¿estamos llenos de defectos, de errores? Sí. Estamos llenos de defectos, llenos de errores. Por eso Dios nos va perfeccionando. Pero Él sacó de nosotros el pecado. Y se puso Él dentro de nosotros. Y todavía, no solamente que está en nosotros, nosotros estamos en Él. Mirá esto. ¿Podemos pecar? Si tenemos el temor de Dios, Él está en nosotros. Y te digo más todavía. Mirá si será amoroso Dios. Él está en nosotros. Nosotros estamos en Él y envía ángeles para cuidarte. Si tenemos temor de Dios, no caemos en pecado. Como así no se pasó con esta prédica. Pero hermano, ¿qué quiero que te... Yo te digo una palabra. Que Dios nos ayude. Te la vuelvo a repetir para que te quede bien grabado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, no puede pecar. Buenos días, Ricardo, un abrazo. Y para toda la Argentina, allí donde está. ¿Me explico lo que quiero decir, hermano? No, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y nos lavamos las manos como Pilato. Porque yo estoy haciendo las cosas mal, entonces yo me cubro. Pero la palabra no me enseña eso. La palabra me enseña, hermano, y vuelvo a repetir, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, permanece en él. Y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Vieron cómo hablaba hoy? Un pan sin atractivo. Este es un pan sin atractivo, pero te lleva a la vida eterna. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si tú tenés la simiente de Dios, si no tenés contristado al Espíritu Santo, ¿verdad? Hermanos, no podemos pecar. No podemos. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué es más importante? ¿El mundo, sus pasiones o tener la simiente de Dios en nosotros? ¿Qué es más importante? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo estábamos antes nosotros? Estábamos muertos por delitos y pecados. Ahora pasamos de muerte a vida. Y Dios nos da la simiente de Él, su Espíritu, en nosotros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano
permanece en muerte, amados hermanos. Por eso cuando nosotros vemos que un hermano falló, que un hermano erró, tenemos que ir a hablarle con amor, hablarle con cariño, ¿verdad? Y decirle, ya lo que estás haciendo, te estás alejando de Dios. Mirá que te va a llevar al pecado, mirá que te va a llevar a un error. Vas a contristar al Espíritu Santo. Por eso tenemos que aconsejarnos, exhortarnos unos a otros, amados hermanos. Tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Pero el que lleva la palabra de Dios, miren, les voy a explicar otra cosa. Una cosa es el pueblo. Una cosa es el pueblo. El pueblo viene lleno de pecado, de vicios, bueno, de todo. Pero las columnas de la iglesia, pastor, mujer del pastor, los hijos del pastor, los obreros, ¿verdad? Estando trabajando dentro de la iglesia, te digo, ¿verdad? Esos tienen que ser una vela de derechos, derechitos. Diáconos, porteros, el que limpia el baño, tienen que ser, hermanos, en una santidad. Ahora el pueblo va a venir con todas sus mañas, pero los obreros, ¿verdad? Tienen que estar derechitos. Por eso, cuando se fueron a elegir los 7 diáconos, hermanos, para servir la comida, escucha bien, para servir la comida a los huérfanos y a las viudas. ¿Saben cuáles eran los requisitos? Era de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Para servir los platos y la comida, para hacer la comida. ¿Qué será para llevar las cosas de Dios? Y hoy escuchamos, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Hermano, no tienen conocimiento bíblico. No tienen conocimiento bíblico. Eso se lo dijo a los fariseos y saduceos y a los sacerdotes, pero no se lo dijo a los discípulos. Entonces, ¿cómo leemos la palabra? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira, tenemos allí a mi hermano Ricardo de la Argentina, que es uruguayo y está en la Argentina. Él me contó toda su historia, hermanos, y él no conocía a Dios, pero hoy él conoce a Dios. Él hoy está consagrado a Dios por lo que él me habla y lo que él me dice, ¿verdad? Hoy ya mi hermano Ricardo no practica más el pecado. Y qué lindo, hermano, qué lindo es eso, ¿verdad? Que tengamos temor a Dios. Él falló, sí, todos nosotros le hemos fallado, pero estamos en el tiempo de la gracia. Pero tenemos que tener bien grabado, ¿sí?, que tenemos que cuidar la salvación con temblor. No podemos contristar al Espíritu Santo, hermano. Seguimos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso, hermanos, la unión de las iglesias, ¿verdad?, para que sean uno. Hermanos, las confraternidades. No. Con aquel hermano no, porque va con aquel pastor. No, aquel otro no. Están dividiendo, están asesinando. No se dan cuenta que hace 35 años atrás se vivía de confraternidad en confraternidad. No había auto. Algunos aparecían en bicicleta
caminábamos hasta Progreso, de acá de Las Piedras, y nos juntábamos toda la iglesia, íbamos todos caminando para allá y después veníamos todos caminando para acá. Y vos conocías al hermano que era de la iglesia de Carmen Varela, de Marichal, conocía lo que eran de ¿cómo se llama? De este otro, de Damota, de Tesaira. O sea, aquellos hermanos son de Tesaira, aquellos hermanos acá, ya conocías. Pero hoy hay una división de muerte. Escuchen bien, hay una división de muerte. Que Dios nos ayude, hermano, a entender lo que Dios quiere hablar. Todo aquel que aborrece a su hermano. Yo soy hermano de aquel que está en la asamblea de Dios. Yo soy hermano de aquel que está en Cristo en la respuesta. El otro día, Daniel, el pastor que vino a predicar el sábado, hermano, me dice, usted tiene que ir a la iglesia. Y yo ya lo voy a presentar como visita, entonces no me llame. Me quedó mirando, Daniel, no me llame. Porque si yo soy una visita, no pertenezco al cuerpo. Perdóneme, pastor, y la manera de uno hablarlo, no. Vamos a las cosas como son. La iglesia que Dios te dio para practicar son mis hermanos. Una visita es un cáncer. Una visita es una visita. No, hermano, yo no soy visita. Yo no soy visita. Pero ustedes tampoco son visita de acá. Entiéndanlo. Vino la visita, fulano de tal. ¿Cómo la visita? Vino mi hermano. ¿Verdad? Entonces, muchas veces tenemos que cambiar el dialecto, hermano. Cambiar el dialecto. Y ayer me llamó Daniel. Ya quiere combinar a él cuando vamos a ir. Dice, pero mire que no lo presento como visita. Dice, lo voy a presentar como parte del cuerpo de Cristo. Ahora sí, le digo. Ahora voy. Por eso, hermano, en Génesis 3:15, hermanos, Jesús maldice a Satanás. Y le dice allí, ¿verdad?, que de la simiente de la mujer nacería uno que le iba a partir la cabeza a Satanás. Y ese fue Jesús, que nació de mujer y del Espíritu Santo. Pero también habla de la simiente de Satanás. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado hoy, hermano. Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas señales? Mateo 24:3. El Señor lo que le habla, mira, que no seas engañado. Que nadie te engañe. Que nadie te engañe. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros nos aferramos a la palabra. No a lo que dice Tomasino. Lo que dice Tomasino no importa. Anda a la palabra. Lee la palabra. Y obedece la palabra. Hermano, a eso nos llamó Dios. Hoy, lamentablemente, se va a la iglesia y se va hasta sin Biblia. Antes los pastores, abran la Biblia, cada uno escuchando el mensaje y leyendo ahí lo que se estaba predicando. Hoy ya no se estila más eso. Y si no, celular. Que Dios nos ayude. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ay. Nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Y hermanos son aquellos que hablan mal de ti. Hermanos son aquellos que Dios los está transformando de a poco y se levantan contra ti. Y tú tienes que amarlos. Amar a uno que ama es fácil, pero amar como Jesús nos amó a nosotros, que vivíamos de espalda a Él, no es fácil. Pero Dios quiere que llegues a ese amor. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros.
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este pan no tiene atractivo, pero te lleva a la vida eterna. Pero el que tiene bienes, escucha esto, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Voy a estar orando por vos para que Dios te consiga un trabajo. Escúchame, ¿qué necesidad tenés? ¿Tenés comida para tus hijos? Para que yo comparto contigo. Voy a orar para que tengas trabajo. Pero tomá, vamos a partir este pan en medio y vos llevate el pan y yo me quedo con un poco de pan. Esa es la iglesia del Señor. Por eso yo siempre pongo como lema, yo quiero una iglesia, ¿sí?, que levante al caído. A eso nos llama Dios, hermano. Que nos ayudemos. No que saquemos tajada. No que saquemos tajada. Hermano, nos tenemos que ayudar unos a otros. Por eso, Señor, hemos echado fuera demonios. Hemos sanado enfermos. Hemos hecho esto. Hemos hecho aquello. Yo no los conozco. Hacedores de maldad. No han hecho la voluntad de mi Padre. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Es muy fácil amar de palabra y de lengua, ¿verdad? Sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Vamos a dejarlo por ahí. Ustedes termínenlo de leer, que ya se me fue la hora. Bastante. Lean allí 1 Juan 3. Amén. Léanlo todo. Y pidan a Dios que les dé sabiduría y entendimiento. Hermanos, hoy fue un pan sin atractivo, como Dios me mostró. Pero te lleva a la vida eterna. Ora, ayuna, ara tu tierra. Y pide a Dios, Señor, cambia mi corazón. Saca toda espina, saca toda piedra, saca todo pedazo de madera que esté en este corazón, en esta tierra. Límpiame, purifícame. Y dame un corazón agradable a ti. Renueva mi mente y pon la mente de Cristo en mí. ¿Comprenden, hermanos? Que Dios los bendiga grandemente. Hoy, para aquellos que quieran entrar, Dios bendiga a Karina Costa. Hoy, para todos aquellos que quieran entrar, 8:15 estoy saliendo para Radio Encuentro en Nueva York. Así que 8:15, todos aquellos que quieran entrar, vamos a estar hablando la palabra de Dios. Vamos a suplantar a un pastor amigo de acá Las Piedras, Mario Llovera. No puede hacer hoy el programa. Y me llamó Erwin, el pastor Erwin, si podía suplantarlo a él. Y digo, sí, pastor, no hay problema. Así que, hermano, me tengo que afeitar. Tengo que llevar mi nieto a la escuela. Tengo que andar a carrera y a las 8 tengo que estar acá. Bueno, hermano, un abrazo grande, los quiero mucho. Y piensen y reflexionen, ¿sí? Que el que ha nacido de nuevo no puede pecar. No puede pecar. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con ustedes.